Vamos a hacer otro vídeo nostálgico, pues para los que ya tenemos una edad, recordar cómo nos las teníamos que jugar cuando queríamos hacer una maqueta de un modelo de la que no existía un modelo a escala de plástico, y para los modelistas más jóvenes, pues para saber, entre comillas, la suerte que tienen hoy en día con la gran variedad de modelos que existen. Esta es... Bueno, os voy a enseñar cómo era la presentación, porque como veis está arrancada la única foto que podía existir. Es una caja que, por cierto, está bastante deteriorada. Esta maqueta pues puede hacer perfectamente 30 años que las compré. Desde luego fueron en los 90. Fue en los 90 cuando compré esta maqueta. Y la única ilustración que traía es esta fotocopia a color. Es una maqueta de AEF Designs, una marca situada en Estados Unidos, y es una maqueta en resina de un T64B. Para que os hagáis una idea del aspecto que tendría montada, pues nos viene esta foto de un vehículo, y además fíjate, nos pone aquí sugerencia de acabado usando los productos y las pinturas de AEF. Ni siquiera nos dicen de qué color hay que pintarla. También para que os hagáis un poco una idea de cómo era el tema, aquí está el precio: 9.300 pesetas. Por suerte, a pesar de que la caja se ha estropeado mucho y ha tenido momentos mejores, la pegatina del precio sigue estando ahí. Me resulta curioso porque de este T64B yo hace menos tiempo me compré esta maqueta de Trumpeter y me costó 55 euros. Lo que me resulta muy curioso, ¿por qué? Al cambio de hoy en día, estas 9.300 pesetas son 55 euros. Claro, lo que sí que ha cambiado es el precio de la vida. En aquella época, 9.300 pesetas por una maqueta era un disparate. Era algo que pagábamos, pues los frikis que nos dedicábamos a este tema y los que estábamos muy ansiosos por tener un determinado modelo. Yo, ya me conocéis, o los que me conocéis sabréis que siento especial pasión por este vehículo, por el T64. Incluso hice una conversión de un T72 de Italeri al T64 que podéis ver en este canal. Y yo estaba loco por tener un T64, y el T64 en maqueta no existía. La única opción que había era la maqueta de resina, que era la opción que había entonces para muchísimos modelos. Que marcas como Tamiya, como Italeri, como Dragón no lo había sacado. De hecho, en aquella época Dragón todavía no estaba. Bueno, aquí veis el material. Esta resina, esta maqueta, algún modelista ha hecho el máster, le ha sacado un molde de silicona y la ha copiado en algún tipo de resina. Yo diría que esto es una resina, podría ser de poliuretano, a lo mejor. No te sé decir exactamente qué tipo de resina es. De luego no es resina de poliéster, aunque en la superficie lo podéis parecer. Desconozco totalmente esta pieza qué utilidad tenía, pero tenemos este taco de resina, viene con la maqueta. Cuando yo en su momento la abrí y la vi, me llevé una decepción muy grande, porque ya por aquel entonces yo conocía el T72 de Tamiya y vi que el casco era bastante más pequeño. Me parecía que las dimensiones estaban equivocadas. Me parecía que el casco del T64 era muy chico. Digo, este hombre o lo ha hecho a escala 1.40 o se ha equivocado totalmente de las medidas. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ya uno ha ido estudiando, mirando planos, y me he dado cuenta que efectivamente el T64 es más pequeño que un T72. Esa es parte del misterio, ¿no? Y si nosotros comparamos, aprovechando que tengo aquí al lado el T64 de Trumpeter, si comparamos las medidas,
veis que no es un disparate. Veis cómo las medidas están bastante cercanas. El casco. Veis cómo se acercan bastante las dimensiones de estas dos maquetas. Por lo tanto, esa parte queda zanjada. Ya hemos comentado en el canal muchas veces esa guerra fría política que había entre las diferentes oficinas de diseño de época soviética, y el T-64, que era un producto pues bastante avanzado, utilizaba un motor muy compacto que le permitía acabar aquí, mientras que el T-72 y el T-80 tenía un motor bastante más grande, lo que le obligaba a desplazarse un poquito más para atrás, lo que hacía que yo, cuando veía esta maqueta, me parecía demasiado pequeña. También, si comparamos por ejemplo la torre, vemos como también las dimensiones no están nada mal. Así que suponemos que en esos primeros años 90, el modelista que se decidió a hacer esta maqueta de resina tenía acceso bien a planos o bien a algún vehículo situado en algún monumento, en algún museo. Era muy común que en aquella época, con el caos que hubo después de la caída de la Unión Soviética, que gente fuesen allí y por poco conseguían la complicidad de personas en Rusia que les permitiese fotografiar, medir aquel material que hasta ese momento era prácticamente secreto. Del T-64 se sabía muy poco hasta la caída del telón de acero. Yo personalmente esta maqueta la intenté hacer, pero llegado un momento determinado me acobardó y la abandoné. Hasta tal punto la abandoné que por aquel entonces ya empezaron a salir los T-72 de Dragón y el T-72 de Italeri, que es un Revox de Dragón, y hice mi T-64B a partir de un T-72 de Italeri. Una transformación muy bárbara, pero que me resultó más fácil, aunque parezca paradójico, me resultó más fácil hacer la transformación del T-72 de Italeri al T-64 que montar esta maqueta. Tengo que confesar que yo utilicé muchas de las medidas que salen en esta maqueta, las usé para hacer la otra. De aquí saqué las medidas, las dimensiones, las formas. Pero bueno, aquí veis cómo es esto. Tengo restos de plastilina porque intenté sacarle un molde para tener acceso a otras piezas. De hecho, aquí veis una copia en resina de un segmento de cadena. Esta es de una cadena de un T-80 de Dragón, que fue la que usé para el T-64 que hice la transformación. Cuando estaba decidido a hacer este modelo, intenté cambiarle los amortiguadores, la pala, rehice todos estos elementos de la rueda tensora. Estaba decidido a hacerla, pero ya os digo, no pude avanzarla, no pude seguirla porque había muchas cositas que me echaban para atrás. Por ejemplo, si vemos los detalles en la cúpula del comandante, veréis que hay burbujas, que hay pegotitos de resina, que todo eso habría que trabajarlo. Ojo, en aquella época y hoy en día hay modelistas capaces de sacar oro de este tipo de modelos. Ya os digo que yo me sentía totalmente incapaz. Ahí esto por ejemplo, habría que modificarlo porque está más cercano al telémetro de coincidencia del T-64A que es del modelo B. Pero a pesar de no haber sido capaz de haber tirado para adelante esta maqueta, le guardo bastante cariño y me vale para mostraros cosas curiosas, cosas que ya hoy en día
están obsoletas. Como por ejemplo, mirar cómo vienen las cadenas en esta forma de sectores circulares. ¿Por qué es esto tan curioso? Pues cuando se vierte la resina en el molde de silicona, es muy común, como la resina hay que, iba a decir agitarla, pero no es la palabra apropiada, hay que mezclarla. Entonces es muy común que la resina quede en burbujas de aire. Entonces se hacían estos moldes circulares, este molde que tiene el aspecto como de, a mí me recuerda el cargador de una DP28, pues un molde de silicona circular. Entonces, en este molde de silicona circular, el bebedero de la resina estaba en el centro. Y esto se disponía en una máquina que giraba y hacía una fuerza centrífuga, como cuando atas una piedra a una cuerda y das vueltas. Pues de ese modo se lograba que aumentase la gravedad y eso hace que el aire tenga más fuerza para salir. Era el modo de expulsar las burbujas dentro de la resina. Por lo demás, aquí hay muchos detalles que dejaban mucho que desear. Lo dicho, muchas veces cuando los compañeros encaraban este tipo de maquetas en resina, se veían obligados a rehacer las piezas, rehacerlas en plástico, pues porque la resina traía imperfecciones, deformaciones. No en vano, pues estamos hablando de moldes de silicona que se podían deformar, pues justamente nada más que por la presión esa que os he dicho de la centrifugación. Aquí veis claramente burbujas de puntos hasta donde no ha llegado la resina dentro del molde. Ante este tipo de cosas, pues me quedé, ya os digo, bloqueado y la maqueta pues quedó parada, sin día de seguir. Fue una maqueta muy cara, me duele recordar el gasto, pero quizás el hacer este vídeo para vosotros es un modo de darle un cierto sentido a tener esta maqueta. Es como un testigo de otra época. Y espero que os haya resultado de interés a los más jóvenes que no sabíais a lo mejor de la existencia de este tipo de modelos, y a los más mayores de recuerdo de aquella época. Y un poco yo me siento afortunado de vivir esta época del modelismo. Por otras cosas tiene su deficiencia, pero esto lo hemos dejado un poquito atrás. Normalmente cuando yo hago un unboxing, un comentario de una maqueta, suelo dar la esperanza de que yo vaya a montar una maqueta. De esta no os doy ninguna esperanza, cero esperanza de que yo esta maqueta la monte algún día.